Muy buenas noches. Para seguir la temática de las revisiones de tema, vamos a seguir con lo que es la inestabilidad de la columna torácica. Mi nombre es Boris Cabral Anclares, soy residente de tercer año del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Damos la bienvenida a nuestros participantes e invitados, tanto por conexión local también y para nuestros videos en YouTube. Muchas gracias por la invitación. Como objetivo tenemos principalmente describir las definiciones y las principales características que giran en torno a la definición de estabilidad e inestabilidad en la columna torácica. Vamos a reconocer la importancia del conocimiento de las características biomecánicas de la columna torácica y describir múltiples causas de inestabilidad en este segmento de la columna. Teniendo como en cuenta la definición de estabilidad o de inestabilidad, es un término que tiene unas definiciones que se han tenido como relevancia clínica y han tenido múltiples décadas de trabajo en pro a conjeturar estas definiciones. El cambiante cambio de la naturaleza es debate para múltiples conceptos y evolución de estos conceptos y ha propiciado que nosotros entendamos desde un punto de vista biomecánico, uniéndose con factores también de neurocontrol, jugando un papel clave y primordial en lo que es la definición de esta estabilidad. Vemos que con concepto ya por la época de los 90, los doctores White y Panjabi definían el término de estabilidad como aquella habilidad que tenía la columna en tolerar ciertas deformaciones causadas por traumas, por injurias, por irritaciones, tanto a nivel mecánico como neuronal, y cómo ésta a su vez se adaptaba a estas disrupciones y realizaba una homeostasis para tener un control tanto mecánico como neuronal de las cargas. También en la misma década, Crisco y el doctor Juan Yavi, McGraw-Hill en 2001, McGill y Chowelski en 2001, dieron también un análisis conjeturado de lo que es de la término de inestabilidad, haciendo una conjetura importante que es aquella acción que tiene la columna vertebral de soportar ciertas disrupciones mecánicas y hacer una homeostasis para este control de cargas. Esta gráfica que podemos apreciar aquí es un artículo muy interesante en los cuales plasman lo que es la operatividad de la estabilidad. Vemos que en términos generales la estabilidad se prueba aplicando una pequeña perturbación a un sistema de interés y observando el nuevo comportamiento. En este caso, si el comportamiento nuevo es aproximadamente el mismo que el anterior, entonces el sistema va a ser estable. Por ejemplo, tenemos una pelota en un valle que regresa a la posición no perturbada, entre comillas. Si el comportamiento perturbado difiere significativamente del comportamiento anterior, entonces el cuadrante o el término es inestable. Como en el caso del valle, realizar ciertos movimientos nunca va a estar en la cuesta de la pendiente. Vemos que esto va a ser traducido también en definiciones como son perturbaciones positivas y o feedback negativos, en los cuales los feedback positivos llevan a la inestabilidad, mientras que los feedback negativos llegan a la inestabilidad. ¿Qué tengo que ver? Esta definición amplia de estabilidad proporciona el marco para analizar la estabilidad en diferentes contextos, incluida la estabilidad mecánica y la estabilidad de control. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por esta definición amplia también se proporcionan informaciones sobre otros contextos relevantes para la manifestación tanto del dolor de espalda como el dolor lumbar, como el dolor mecánico, como el dorsal, como el cervical. Todo esto forma una teoría formal, en lo cual la retroalimentación es fundamental para la determinación de matemática de la estabilidad. Es por eso que la retroalimentación negativa, como la he explicado anteriormente, estabiliza los sistemas, mientras que la positiva los desestabiliza. Para que el sistema sea estable, las contribuciones de todas las retroalimentaciones negativas a través de diferentes contextos van a hacer que esta a su vez actúe como un sistema estable. En los cuales vemos que en esta perturbación, a su vez hacia abajo hay una pendiente o una cuesta cóncava. Vemos que a su vez tiene dos salientes y vemos que la gravedad va a actuar como una retroalimentación negativa al tenerlo puesto en la base de esta estabilidad. La pelota va a rodar, pero siempre va a mantener su lugar estable, por lo que se considera un sistema estable. Esto es un ejemplo
práctico en los cuales vemos que todos los sistemas van a jugar en pro o estar estable o estar inestable. Mucho más adelante, si nosotros plasmamos en la figura número 2, vemos algo interesante y es la evolución de los conceptos de estabilidad e inestabilidad de la columna vertebral. Los primeros trabajos que se presentaron en términos de estabilidad datan conceptos de estabilidad mecánicos estáticos. Esto es interesante porque brevemente el peso de la masa corporal, si nosotros tomamos como referencia, va a actuar para desestabilizar la columna vertebral, es decir, va a ser una retroalimentación positiva. Mientras que la rigidez del tejido pasivo, ejemplo, discos y ligamentos, van a ejercer una retroalimentación que van a actuar como una estabilización también negativa. Los estudios han demostrado que la columna vertebral, en una posición neutra, tiene rigidez insuficiente para contrarrestar la masa de la parte superior del cuerpo. Por lo tanto, la columna vertebral erguida de por sí va a ser inestable y se va a doblar bajo el control del peso corporal. Por otra parte, los músculos que atraviesan la columna vertebral, por ejemplo, los músculos paraespinales, ayudan a estabilizar al actuar como resortes de rigidez variable y el nivel de rigidez aumenta con la activación. Por encima de este nivel nominal de activación muscular, tenemos que aproximadamente el 2% de la activación voluntaria máxima es suficiente para sostener la parte superior del cuerpo. Vemos en este contexto que este sistema de interés que estamos observando y estoy delimitando en la columna vertebral con músculos va a tener una caracterización mecánica estática de la columna vertebral y no va a incluir ningún punto de control neuronal. Las fuerzas gravitacionales pueden representar matemáticamente como retroalimentación positiva, aquí lo estamos observando, mientras que la rigidez del tejido pasivo y todo lo que es la superficie osteoligamentaria van a activar como una retroalimentación negativa. Si la activación muscular va a ser suficiente, las influencias de retroalimentación negativa superan las influencias de retroalimentación positiva y va a ser un sistema de estabilidad propiamente llamado estable. Vemos a su vez que sigue aumentando el siguiente paso de la evolución de los conceptos y vemos que la estabilidad de la columna torácica va a estar pasando a un concepto estático mecánico a uno dinámico con un control neuromuscular. El marco conceptual se amplió para incorporar los efectos de eventos de carga repentinos e inesperados que se creen que se contribuyen a las lesiones de espalda graves. Es por eso que la caracterización estática anterior de la inestabilidad o de la estabilidad de la columna vertebral ha mostrado que la interesante magnitud de la actividad muscular del tronco es necesaria para la estabilización, pero también el control neuromuscular va a jugar un papel interesante como retribución negativa para hacer un feedback de movimientos de antagonismo y agonismo para mantener estable esa caracterización de la columna. Vemos cómo en el contexto de esta estabilidad o inestabilidad dinámica, el sistema va a incluir lo mismo, músculos, sistema osteoligamentario, la gravedad como un sistema de retroalimentación positiva, pero a su vez lo que refleja un sistema de retroalimentación interesante es que las contribuciones reflejas van a crear un bucle de retroalimentación negativa que va a hacer que la columna mantenga su comportamiento original, lo que lo volverá a su posición estacionaria no perturbado, cierto, o subsecuente a ciertas cargas positivas. A su vez tengo este concepto de inestabilidad. Vemos algo que podemos hacer un resumen y es que hemos pasado de pensar en una definición conceptual mínima estática mecánica a tener un concepto de estabilidad más dinámico asociado no solamente a conceptos de estabilidad mecánica facetaria ligamentaria, sino también un control neuromuscular que nos va a actuar como feedback o como retroalimentaciones negativas en todo nuestro eje axial y va a hacer que soporte nuestro peso corporal, haga una homeostasis de movimiento y haga un control, por lo que se considera unos factores de estabilidad dinámica. A su vez, aquí tengo 4 líneas de tiempo en las cuales se van a definir como conceptos de inestabilidad. Vemos que son conceptos bastante teóricos. Dennis, a su vez, hace que se define la inestabilidad como la disrupción de dos o más de sus columnas, recordando que las columnas de Dennis van a ser conjeturadas por anterior, desde el ligamento longitudinal anterior hasta la parte media del cuerpo vertebral, posterior, media, desde la parte posterior del cuerpo vertebral hasta el ligamento longitudinal posterior, y posterior, válgame la redundancia, de aquellas conformadas por las facetas, las láminas
ligamento amarillo, apofisis espinosa y ligamentos tanto eh, supraespinosos como interespinosos. White y Panjabi, así como escribieron su concepto de estabilidad, ellos lo que hicieron fue plasmar que el concepto de inestabilidad se basa en su disrupción. ¿Qué quiere decir? Que para ellos la estabilidad es aquella homeostasis de la columna para soportar injurias y mantener ciertas cargas a favores. Para ellos, a su vez, la inestabilidad va a ser eso, va a ser lo contrario. Aquella acción en la cual, a pesar de ciertas cargas de disrupción en la columna, no es capaz de retomar sus actividades y su posición. Vence, a su vez, dividió ese concepto de inestabilidad en algo agudo que tiene un cierto límite y algo crónico que se caracteriza por una disfunción o alteraciones sociales. Mientras que Westen y Costwit me pareció interesante porque a su vez subdividieron las columnas de Denis en dos columnas, cada una dando seis segmentos, por los cuales su inestabilidad va a ser tres o más segmentos alterados. Vemos el cambio de la dinámica del concepto de inestabilidad y estabilidad. Vemos que ya no solo vamos a ver algo facetario mecánico, lámina ligamentario, sino también algo neuromuscular. Ahora vemos qué nos va a producir esas causas de inestabilidad en la columna torácica. Aquí les trae las cuatro principales causas de inestabilidad. Asociado a neoplasias, principalmente metástasis. Asociado a infecciones en nuestro medio muy plausible, muy subjetiva, las bacterias que hacen su repercusión a la columna vertebral o las mal llamadas enfermedades, bueno, mal llamadas no. El epónimo de la tuberculosis que va a ser a nivel vertebral, que es el mal de Pop, que es el epónimo que se tiene. Vemos también que tenemos inestabilidad en la columna torácica subsecuente a fracturas y traumas, y también vamos a tener inestabilidad en la columna torácica subsecuente a alteraciones iatrogénicas, o sea, de nuestro quehacer diario como cirujanos a nivel de columna. Es interesante ver cómo se plasma algo, y es que la estabilidad de la columna torácica subsecuente a neoplasias va a tener unas condiciones totalmente distintas a las acciones traumáticas. Todo el sinnúmero de definiciones conceptuales de inestabilidad siempre se basa en la mayoría de las veces, y cuando uno revisa los artículos, en alteraciones traumáticas subsecuentes a fracturas. Pero esto a su vez ha cambiado debido a que la inestabilidad producida por alteraciones neoplásicas tiene una base etiológica distinta y una alteración comportamental con respecto al eje de la columna totalmente variable. Traigo a colación y como manera de recordarnos cómo aquellas manifestaciones se pueden producir al llegar a ciertas características de la columna. Tenemos metástasis por diseminación hematógena, ya sea arterial o venosa. Tenemos una de las principales formas de metástasis, que es a través de la disrupción y la migración a través del plexo de venoso de Babson. Vemos también metástasis que pueden ser subsecuentes a la activación directa, típicamente paraespinal, retroperitoneal o de alteraciones de la malignidad pulmonar. Vemos a su vez metástasis subsecuentes a alojamientos en lo que es el rostro o el piso de los ganglios linfáticos, aunque esta no es muy común en la columna. Y vemos metástasis con migraciones subaranoides a nivel del sistema intracanalicular, que son subsecuentes o secundarias a neoplasia del sistema nervioso central. Teniendo en cuenta esto, vemos que la mayoría de las metástasis, o nosotros siempre, cuando tengamos una lesión a nivel de la columna vertebral de índole neoplásica, la mayoría de las veces debemos pensar en un cuadro metastásico. Las regiones más afectadas sobre esto van a ser asociados a cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanomas, y comúnmente pueden ser diseminaciones intradurales. Como causas primarias, con migraciones a columna, el 22% puede ser mama, depende si es hombre o mujer, pulmón, próstata, linfoma, riñón, gastrointestinal, melanomas desconocidos, y el otro porcentaje se da como los que se tienen que buscar una causa. Pero esto es interesante. Me pareció importante traslocar este sistema inmunológico patogénico a entender cuando se produce una metástasis osteoblástica o una osteolítica. Las metástasis óseas blásticas suelen estar presentes principalmente en el cáncer de próstata, que es uno de los principales osteoblásticos. Se han aislado factores de crecimiento como el factor de crecimiento tumoral beta, el IFE, que es factor de crecimiento hormonal, la factor de liberación de crecimiento de necrosis tumoral beta,
Esto va a estimular la diferenciación osteoblástica, va a tener un papel fundamental en el crecimiento y la supervivencia de las propias células tumorales. Se ha demostrado que el nivel de endotelina 1 está elevado en tumores metastásicos osteoblásticos. Van a estimular la actividad osteoblástica y van a inhibir su actividad osteoclástica. Aumenta la proliferación de células neoplásicas y estimula los efectos mitógenos de otros factores de crecimiento. Esta producción a su vez se va a reducir por los andrógenos y va a aumentar en las enfermedades resistentes a estos andrógenos. Es importante ver que los factores o los antagonistas de endotelina 1 reducen el crecimiento metastásico óseo osteoblásico o el crecimiento tumoral. También se han encontrado factores similares a la hormona, al aparato hormona, disculpen, y factores que están directamente informados o ligados al ligando RANK, que van a inducir la disminución de la resolución ósea. Esta a su vez demostró que el ligando RANK, mientras que otras líneas celulares cursan con lesiones osteoblásticas, algunos autores informaron que la actividad osteoclástica disminuye debido a este factor RANK, lo que va a hacer que se produzca una nueva formación de huesos y a su vez va a traducirse en las lesiones osteoblásticas. A diferencia de las metástasis osteolísticas, que son este cuadro que voy a tener aquí, en los cuales se plasma una característica interesante. Y es que desde el punto de vista osteolístico, las células tumorales producen interleuquina 6, 8, 11, factor similar de crecimiento de necrosis tumoral, factor de endotelio de crecimiento vascular, ciertos factores que inciten la granulación. Y esto a su vez pueden estimular directa o indirectamente la actividad osteoclástica. Y luego van a estimular la resolución ósea. Las enzimas proteolíticas como la fosfatasa alcalina, la hidrolasa ácida, la fosfatasa ácida, las metaloproteinasas, principalmente la MMP2, MMP9 y la cadexina K, siempre han parecido estar involucrados en la fase temprana de la formación de las metástasis óseas líticas, degradando la membrana basal y facilitando la difusión tumoral y la desliberación de citoquinas a la matriz ósea, estimulando la proliferación de células tumorales. Las células tumorales pueden aumentar la resolución ósea, estimulando la respuesta inmune ligada al tumor, con liberación de factores activadores claves en la resolución como la actividad osteoclástica, el factor de símil IL-1,6, el factor símil de hormona paratiroidea. Esto a su vez también va a hacer que, ligando como la actividad de receptor del factor nuclear kappa beta, va a unirse a un receptor de precursores osteoclásticos, induciendo su proliferación y su diferenciación. Vamos a hacer un análisis, un bosquejo amplio, que las principales, o el principal segmento afectado por índole metastásico es el que nos está trayendo en esta charla a colación hoy, el segmento torácico. Y a su vez vemos como las principales causas van a ser extradurales, pero también tenemos causas intradurales en las cuales se van a dividir en leptomeningia el 5% e intramural propia el 1%. Esto es interesante y es ver cómo se plasma la predisposición de las lesiones metastásicas a la parte posterior del cuerpo vertebral y también a lo que es los pedículos. ¿Por qué me parece interesante? Porque siempre en nuestro devenir, la definición de metástasis es asociada a la diseminación por los plejos venosos de Watson. Me tomé el trabajo de buscar ciertos artículos que plasmaran el porqué de estas definiciones. Encontré este artículo muy interesante que es, su nombre es ¿Por qué las metástasis comienzan en los cuerpos vertebrales y en los pedículos? Esto es un estudio de imágenes que se utilizó en 45 pacientes y distribuyó el número o la localización más común de las metástasis, dándonos algo interesante, que en su estudio también tuvieron más predisposición por la parte posterior del cuerpo vertebral y por la afección de los pedículos. Pero ellos fueron más allá y por tomografía con emisión de positrones, por PET scan, por gammagrafía, buscaron el por qué no asociado siempre a la predilección por la diseminación por el plejo venoso de Watson. Y se llevaron una sorpresa, y es que la diseminación metastásica vertebral tenía mucho más símil o mucho más ligando hacia el cuerpo, hacia el vítrer posterior del cuerpo vertebral y los pedículos, es porque en esa localización se produce mucha más cantidad de médula ósea roja, que tienen más predisposición de factores de ligando y factores de atracción con células neoplásicas, y es por eso que es la predilección
para ellos de por qué se produce siempre en el cuerpo vertebral y en los pedículos. Entonces, esto hace una sinapsis entre, no siempre va a ser por la diseminación y por la localización del plexo de Watson, sino también es por la predilección de ciertas células tumorales por la médula ósea roja. Ya tuvimos factores de inestabilidad y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros influenciarnos con este tipo de factores. Todo lo que nosotros observamos y vemos tiene que ser traducido en algo que puede ser objetivo. Y esta traducción se dio por lo que es la escala SINS, que es el score de inestabilidad espinal subsecuente a la neoplasia. Vemos que por muchos años la inestabilidad neoplásica fue indefinida y fue tratada algo parecido a la traumática. Muchas extrapolaciones en esta población causó un problema indicado en que no podemos hacer la asociación entre un trauma y una inestabilidad neoplásica, debido a que son afecciones diferentes, son prelecciones diferentes y son formas de actuar diferentes. Es por eso que en el 2010 el grupo de estudio oncológico de la columna vertebral publicó en su clasificación una clasificación con 6 componentes, en los cuales se subdividen ese esquema en localización, qué tipo de lesión es, tiene afección o no ligamentaria o puso una alteración a nivel de la forma de la columna, hay un colapso del cuerpo vertebral, están envueltos los elementos posterolaterales, produce dolor, sí o no. Esto, a su vez, ha traído como consiguiente tener una clasificación para dar un puntaje en los cuales de 0 a 6 va a ser una lesión estable, de 7 a 12 va a ser una lesión potencialmente inestable y más de 13 a 18 va a ser una lesión inestable. Este, este periodo negro entre 7 y 12 va a ser atribuible a la caracterización del cirujano. Si el cirujano per se, por ciertos conocimientos, considera que esa lesión está en ese rango, pero para él no es estable, no hay ningún problema si hace un tratamiento médico. Pero si dentro de sus definiciones considera que una alteración de inestabilidad, también puede tener toda la bandera verde para hacer su actuar quirúrgico. Estas localizaciones vamos a tener que la unión occipito cervical, cervicotorácica, toracolumbar, lumbosacra son las que son más predisponentes a hacer movilidad, mientras que zonas rígidas como S2 o S5 por la predisposición del sacro van a tener un puntaje mucho menor. Las lesiones óseas, ya vemos que las lesiones líticas al tener una disrupción de la matriz ósea van a tener mucha más predicción de la inestabilidad, mientras que las blásticas van a ser más predisponentes a hacer unas lesiones estables. Cifosis o escoliosis subsecuentes a una alteración de traslación, de nuevo, va a tener un puntaje medio, mientras que una subluxación va a ser un puntaje mayor. El colapso de mayor del 50% del cuerpo vertebral va a hacernos pensar en disrupción de dos o más de las columnas de Dennis, haciendo que sean lesiones más inestables. Y así vemos también con el dolor o con el ligamento o con la envolve o con aquellos elementos de la relación posterolateral. Pero ahora vemos, ya caemos o ya hablamos de las neoplasias. ¿Qué tal de las infecciones? ¿Podemos traslocar? Los estudios han planteado que desde el punto de vista de la inestabilidad torácica subsecuente a infección, tampoco podemos hablar de algo relacionado con la neoplasia que vaya a ser parecido. Las infecciones juegan un papel totalmente distinto en la mecánica de la inestabilidad a nivel de la columna torácica. Es por eso que también a su vez la Sociedad de Columna Alemana en el 2021 se llamaron a la tarea e hicieron una clasificación llamada el CIS. Prácticamente es la CINS, pero cambiando la N, perdón, de neoplasias a la S de espondilodicitis. Este sistema hizo una reverberancia, una validación y también hicieron un total de 116 pacientes, en los cuales vemos que comparando con la CINS, aquí podemos observar la CIS tuvo cierto rango de mejor valor predictivo positivo y negativo con referente a la CIS, perdón. Esto a su vez hace que se traduzca en algo, y es que la CIS, que es la de infecciones, va a tener también un parámetro de puntaje por localización, un parámetro también de puntaje por lesiones a nivel ósea, un parámetro de puntaje por alteraciones en la forma de la columna
y va a tener un parámetro de puntaje con referente a lo que es el dolor mecánico. Pero si observamos aquí, ¿qué vamos a ver? Que en la CIS no se relacionan los elementos o no están envueltos elementos posterolaterales. ¿Por qué? Porque dentro de la distribución de las per se, de las alteraciones infecciosas, los elementos posterolaterales son muy poco atribuibles a las afecciones etiológicas. Vemos a su vez que todo como debe ser objetivo, traemos a colación algo que hizo la sociedad o el Journal de la Sociedad Americana de la Columna Vertebral. Esto hace que Raya Sharkan ideara, junto con su equipo, una puntuación para la tuberculosis espinal, que es uno de los mecanismos de infecciones que también se produce mucho en nuestros medios. Esta tuberculosis va a aplicarse tanto en los casos agudos como los que se encuentran en proceso de curación. Los autores identificaron 5 factores significativos relacionados con la estabilidad espinal a través de un estudio de consenso de expertos multinacional que involucró 68 cirujanos. Esto van a incluir la edad menor o igual a 15 años, la afección de la unión cérvico-torácica o toracolumbar, una relación del ángulo de deformidad sagital mayor a 15 grados, una relación de pérdida de cuerpo vertebral a nivel de mayor a 0,5 y la presencia o no de signos de columna en riesgo. A la edad menor de 15 años se le asignó una puntuación de 1 porque la columna vertebral de un niño es muy flexible y tiene un módulo de Young bajo debido a la relación relativamente más alta del disco con el hueso. Por lo tanto, los niños sufren una mayor deformidad por la misma cantidad de destrucción del cuerpo vertebral. También se ha documentado que los niños pueden seguir teniendo una deformidad progresiva debido a la modulación del crecimiento incluso después de la curación de la enfermedad. Las uniones cervicotorácicas y toracolumbares reciben una puntuación de 1 ya que forman una transición entre un área sifótica y lordótica y son propensas a un mayor colapso. Sin embargo, una deformidad sifótica de más de 30 grados y una pérdida de cuerpo vertebral reciben una puntuación de 2 ya que ambas conducen a un mayor colapso y también una subluxación o dislocación facetal secundaria. Se otorgó una puntuación máxima de 3 a la presencia de signos de columna de riesgo ya que documenta una estabilidad establecida con pérdida de ambas columnas. Y estos signos de columna en riesgo van a ser estos que están aquí alterados. Dislocación facetaria, retropulsión, traslación lateral o el overtoppling, que es la alteración de segmentos. Vemos que a su vez el score va de 0 a 1 si es estable, de 2 a 3 si se considera potencialmente inestable, y eso es de per se cirujano, y mayor a 3 si se considera inestable. A su vez también dentro de ciertas características de definiciones de inestabilidad subsecuente a la tuberculosis, vemos una revisión de literatura donde cuales también plasmamos el grupo de consorcio de columna vertebral en la revista Spine, que es una revista muy buena. Vemos que la edad es un factor muy alto y más si es joven. La localización, uniones craneocervicales, dorsolumbares, lumbosacras. El dolor, entre más dolor se ha relacionado al paciente, más riesgo de inestabilidad. La traslación escoliosis subsecuente a una evidencia de resonancia magnética, alguna cifosis nueva o niveles contiguos han relacionado muchos factores de riesgo para inestabilidad subsecuente a una tuberculosis espinal. Pero a su vez traigo a colación esto y es, ya hablamos de neoplasias, ya hablamos de infecciones, ahora vamos a hablar de ciertos tipos de fracturas. Y eso es por eso que vamos a hablar de las clasificaciones dependiendo a lo que se está utilizando. El TLITS, que es el sistema de clasificación de alteraciones toracolumbares, tiene un algoritmo de tratamiento en los cuales ellos plantean también una tabla con unas puntuaciones. Y ellos hacen 3 tipos de variables. El tipo, la afección del ligamento longitudinal posterior o si está asociado o no a neuropatías. Con referente al tipo, vemos que principalmente si son fracturas por compresión que ellos consideran la A, si son fracturas por traslación o rotación que consideran B o por distracción van a tener un mayor puntaje. Vemos que la alteración de la clasificación del ligamento, de la alteración del ligamento longitudinal posterior, si está intacto va a tener 0 puntos, si no se conoce la relación va a tener 2 puntos y si está lesionado va a tener 3 puntos. Y si está relacionado con neuropatía, si es una lesión radicular, si es medular incompleta, si es una cauda equina, va a tener mucho más.
Si es menor a 13 en esta tabla de puntuación, va a ser un tratamiento conservador. Si es de 4 va a ser médico. Y si es mayor o igual a 5 va a ser quirúrgico. Y esto lo traslocan, lo ponen a lo que es el estado neurológico relacionado con el ligamento complejo ligamentario posterior. Si está intacto, vemos que la vía de abordaje va a ser posterior. Si tiene asociación, una lesión nerviosa, vemos que principalmente si está el ligamento longital posterior intacto, va a ser el abordaje posterior. Si es una lesión completa medular, pero tiene un ligamento longital posterior intacto, va a ser una vía posterior o anterior, o también puede ser combinado. Pero ya caemos a lo que es el sistema de clasificación por morfología de la fractura de la OSPI. Vemos que esto van a ser tres parámetros: morfología de la fractura, estado neurológico y modificaciones clínicas. Depende de la morfología de la fractura. La clasificación de OSPI hace que se produzca dependiendo del mecanismo de producción. Las lesiones tipo A, que son esta en L, son producidas por un mecanismo de compresión que afecta a los elementos anteriores con el cuerpo vertebral o al disco intervertebral, incluyendo lesiones en apófisis transversas y espinosas. Y la van a subdividir en 5: 0, 1, 2, 3, 4. La 0 es aquella que nada más hay lesiones en la apófisis transversa y espinosas sin repercusión clínica y sin alteración neurológica. La 1, vamos a ver que se produjo una lesión simple del platillo superior o inferior con integridad de la pared posterior y los elementos posteriores. La 2, vemos a su vez que hay un trazo de fractura que divide el cuerpo vertebral en dos partes, afectando a los platillos superiores e inferiores, pero sin afección del canal medular ni de la parte posterior. La A3, vemos que se produce un estallido de uno de los platillos vertebrales con uno o varios fragmentos dentro del canal medular. Puede existir afección de la pared posterior. Frecuentemente existe una fractura de la lámina sin compromiso de la banda de tensión. Debido al estallido del cuerpo vertebral, la distancia entre los pedículos también puede verse afectada. La A4, se produce un estallido de los platillos superiores e inferiores con uno o varios fragmentos dentro del canal medular y se produce también a su vez afección de la pared posterior. Frecuentemente existe una fractura de la lámina sin compromiso de la banda de tensión. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las lesiones tipo B o de las fracturas tipo B según la clasificación de la OSPI. Esta a su vez se va a subdividir en B1, B2 y B3. En sí, las fracturas tipo B se producen por un mecanismo de tracción, produciendo afectación de la banda de tensión. No se observa la traslación, pero puede combinarse con lesiones de tipo A. La B1, lesión monosegmentaria ósea de la parte posterior de la banda de tensión. Va la fractura a afectar los pedículos y puede extenderse a los tejidos blandos posteriores a través del istmo o continuar a través de la apófisis espinosa, que es la fractura conocida como la de Chance. B2, lesión ósea y o de ligamentos de la parte posterior de la banda de tensión asociada a una lesión tipo A. B3, una lesión a través del disco o cuerpo vertebral que va a producir una lesión de la pared anterior de la banda de tensión y las estructuras posteriores están conservadas, por la cual no debe haber desplazamientos, pero en caso de que exista traslación ya se va a considerar una fractura tipo C. Y las fracturas tipo C se producen por mecanismo de rotación, traslación, causando lesión de elementos anteriores y posteriores. Frecuentemente hay desplazamiento asociado a traslación y puede presentarse como lesiones de todas las estructuras de la unión, aún sin desplazamiento aparente. Aquí hace un paréntesis dentro de la descripción y es que pacientes con alteraciones de la columna torácica asociadas a fracturas que tengan compromiso de las costillas, per se ya se consideran tipo C. El segundo apartado es el estado neurológico. Vendo un N0 con un estado neurológico intacto, N1 un déficit transitorio, N2 signos radiculares, N3
lesión medular incompleta o con compromiso parcial de la caudequina. N4, lesión medular completa. Y NX se utiliza para los pacientes que no pueden ser examinados debido a un traumatismo craneal o abdominal concomitante. Y a su vez trae también modificadores clínicos que se usan para valorar principalmente modificar el tratamiento y evolución de la fractura. M1 son lesiones en las que el compromiso de la banda de tensión es indeterminado y en la exploración clínica o en la resonancia magnética. Es importante para identificar lesiones que a priori son estables desde el punto de vista óseo, pero que en las afectaciones ligamentorias puede ayudarnos a determinar si el tratamiento es quirúrgico. Y la M2 se usa para valorar comorbilidades del paciente que pueden afectar sobre la evolución de la lesión. Algunos ejemplos: espondilitis anquilosante, enfermedades reumatológicas, hiperostosis esqueléticas, osteopenias, osteoporosis o quemaduras que afecten la piel que recubren la superficie de la columna lesionada. A su vez, ¿qué hicieron? En este artículo, en los cuales se vio como una clasificación hecha por un estudio a nivel de cirujanos de columna naif o virgen o que tengan mejor experiencia, que son aquellos que tienen menos de 4 años en el ejercicio quirúrgico. Y ellos a su vez también hicieron una especie de tabla de combinación en los cuales, dependiendo de la fractura, había un puntaje, dependiendo al estado neurológico y a los modificadores. Es para decir, para ellos objetivamente, si era quirúrgica, si no era quirúrgica, o si necesitaba manejo médico. De 0 a 3 en esta tabla de clasificación era manejo conservador. De 4 a 5 ya el cirujano es el que tomaba la decisión per se. Y mayor a 5 ya era una intervención quirúrgica establecida. Ahora, vamos a la cuarta parte, que es inestabilidad de la columna torácica subsecuente a alteraciones iatrogénicas. En pocas palabras, aquellas inestabilidades que son por nuestro accionar médico. Vemos aquí en nuestra tabla cómo hay una vista axial de la remodelación ósea que se puede presentar en cirugías anteriores de descompresiones a nivel cervical o ventrolateral a nivel torácico o también lateral a nivel torácico o algo. Vemos cómo esto actúa como un cubo rugby. Es interesante viendo cómo se plasma la estabilidad de nuestros quehaceres en este cubo. Si podemos observar en la A y la B, vemos que el cubo va a tener 27 subcubitos, si lo podemos decir, para un modelo teórico. En la C vemos cómo se hace una recepción de nuestra parte, la porción media del cuerpo vertebral, y esta a su vez cómo va a ser una disrupción, se tiende a ir en cifosis esta columna, causando ya una inestabilidad. Mientras que si cortamos la parte media del cuerpo sin afectación de los ligamentos de la faceta, estamos estables. Otra que produce bastante inestabilidad es aquella que produce la alteración de la porción posterior del cuerpo vertebral y la afección de las facetas y de las láminas. A su vez también podemos causar inestabilidad al exagerar nuestra relación de deformidad mediante tensión. Hay veces que hacemos fijaciones superiores e inferiores, distraemos demasiado, haciendo que a su vez también haya alteraciones subsecuentes a nuestro accionar. Y en esta tabla vemos también cómo el ingresar o alterar ciertos tipos de manifestaciones pueden producir inestabilidad. Como por ejemplo, hacer una disectomía haciendo afecciones laterales de la lámina, pero también llevándonos más de la mitad de la faceta, llevándonos un término coloquial, o sea, haciendo recepción parcial de más del 50% del tracto facetario, produce inestabilidad. Y es por eso que, a su vez, también no solo con nuestro accionar médico, también después de radiaciones secundarias a tratamientos de neoplasias, también se han demostrado afecciones en las cuales los valores predictivos positivos y negativos y los coeficientes o intervalos de confianza dieron como estadísticamente significativos a aquella presencia de radioterapia con unidades de Hopfield demasiado altas o aquellas presencias de alteraciones en la SINS mayor a 4 o la presencia o no de patología no prostática, o a su vez la quimioterapia concomitante producían también afecciones de inestabilidad.
Y todo está por debajo de es una significancia estadística porque se encuentra allá abajo de la curva. Y esto es lo que le traía para consecuencia de nuestra charla. Principalmente eran aquellos factores que podían producir una inestabilidad cuando empieza la inestabilidad torácica, porque más adelante en otro módulo vamos a hablar de qué hacer dependiendo de cada inestabilidad. Muchas gracias.